Qué raro, yo les habilité la posibilidad de que se pudieran entrar sin, o sea, que pudieran entrar a la reunión sin que yo estuviera. Y de ahí, no los deja, tengo que admitirlo yo. Seguro que no funciona eso. Bueno, ok, continuemos. Entonces, clase número 2 del 12 de abril de 2021. Ok, entonces vamos a hacer unos problemas. Entonces, de esta sección de fluidos, si no me equivoco, vamos por el problema 2. Y dice, en una casa entra el agua por un tubo de diámetro interior de 2.0 centímetros. Dígame, David. La dificultad que usted maneja en estos ejercicios es más baja que la que nos va a dar en los exámenes, ¿verdad? No, es semejante. Es más o menos la misma. Ok, muchas gracias. Ok. Baje la mano, David, porque si no me quedo yo ahí pensando si tiene alguna otra pregunta. Ok. Dice, en una casa, ¿cómo es? ¿Por dónde íbamos? En una casa entra el agua por un tubo de diámetro interior de 2 centímetros a una presión absoluta de 4.0 por 10 a la 5 pascales. Un tubo de 1 centímetro de diámetro va al cuarto de baño del segundo piso, 5 metros arriba. Calcule la rapidez del flujo, la presión y el caudal en el cuarto de baño. Cuando la rapidez de entrada del flujo es de 1.5 metros por segundo. Profe puso arriba, no es arriba. 5 metros arriba. Gracias. Ok, entonces, bueno, como les he dicho, en física es muy útil hacer dibujitos, porque entonces representamos el problema que estamos haciendo y
nos imaginamos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la casa. Ahí está la casa. Le hacemos una puertica. ¿Verdad? Entonces vamos a hacerle aquí una puertica a la casa. Vamos a hacerle una ventanita. Y vamos a hacerle el segundo piso. Entonces tenemos el segundo piso por aquí. ¿Verdad? Y tenemos el tubito. El tubito dice que entra en 2 centímetros. O sea, el tubito entra por aquí en 2 centímetros. Y después dice que pasa a 1 centímetro. Entonces después pasa a un tubito de 1 centímetro. Y que llega al baño. A 5 metros arriba. Ok. Entonces ponemos los datos. Bueno, en primer lugar, asumimos, primero, que es un flujo incompresible. Es agua, lo cual es bastante cierto en la realidad. O sea, la densidad igual a constante. Segundo, la ecuación de continuidad es válida. Esta es otra cosa que asumimos. Y tercero, es un flujo no viscoso y entonces aplica Bernoulli. Ok, entonces, ¿qué quiere decir la ecuación de la continuidad? Bueno, ecuación de continuidad me establece que A1 por V1 es igual a A2 por V2. Y Bernoulli me establece que P1 más ρ medios por V1 al cuadrado más ρ G Y1 es igual a P2 más ρ medios de V2 al cuadrado más ρ G por Y2. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos, ¿verdad? Aquí de los datos nos dicen que que el diámetro 1 es igual a 2 centímetros. O sea, diámetro 1, lo primero que hacemos es pasar todo a Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? Diámetro 1 igual a 0.02 metros. La velocidad 1 nos dice que la rapidez es 1.5 metros por segundo. Y la presión absoluta 1 es 4.0 por 10 a la 5 pascales. Entonces, de estos datos podemos averiguar el área 1.
¿Ok? Entonces, el área 1 es igual a pi por r al cuadrado, o sea, 0.01 al cuadrado, porque es el diámetro el que es 0.02, entonces el radio es la mitad de eso, y entonces esto queda 3.14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. El área 2 la podemos averiguar también porque nos dan el radio del tubo que está dentro de la casa, que es 1 centímetro, ¿verdad? Entonces, el área 2, perdón, el área 2 la podemos averiguar también como pi por 0.005 metros al cuadrado, ¿verdad? Entonces esto queda que área 2 es igual a 7.85 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado. Entonces vean qué interesante. Volvemos a las ecuaciones con que tenemos para resolver el problema y entonces resulta que tenemos A1, tenemos el área 1 resuelta, tenemos la velocidad de entrada, tenemos el área 2 y no tenemos V2, pero de esta ecuación podemos encontrar el V2. Y aquí de la Bernoulli tenemos P1, tenemos este término lo podemos encontrar, vamos a asumir que Y1 es la referencia, entonces vamos a asumir que este término es 0, es igual a 0, porque Y1 es igual a 0. Y entonces no tenemos P2, que es lo que me están preguntando. Este término lo podemos encontrar porque aquí encontramos V2, ¿verdad? De aquí encontramos V2 igual a tanto. Y entonces este término lo podemos encontrar. Y este término lo podemos encontrar también. ¿Por qué? Porque nos dicen que Y2 es igual a 5 metros. Entonces procedemos a calcular. Ok, entonces, de continuidad, esto implica que velocidad 2 es igual a A1, V1 entre A2. Sustituimos los datos y entonces esto nos queda V2 es igual a área 1, que es 3.14 por 10 a la menos 4 por 1.5. No hace falta poner las unidades en la ecuación porque todo tiene sistema internacional de unidades, entonces la V2 me va a dar en metros por segundo. Entre 7.85 por 10 a la menos 15, 10 a la menos 5, perdón. Si ustedes quieren poner las unidades, no hay ningún problema, ¿verdad? Esta, la de arriba tiene metros cuadrados, se cancela con la de abajo, que es metros cuadrados, y 1.5 tiene metros por segundo, entonces la velocidad queda en metros por segundo. Entonces, V2 es igual a 6 metros por segundo. En los resultados, en las respuestas, sí hay que poner las unidades, ¿verdad? No van a poner ahí V2 igual 6 chayotes, pijivalles, lo que sea, ¿verdad? No, no. Entonces, ya encontramos la velocidad a la que sale en la ducha. Ahora nos dicen, bueno, ¿y cuál es la presión en la ducha? Entonces, despejamos de Bernoulli y entonces decimos, la presión es P2 igual a P1 más ρ medios de V1 al cuadrado menos V2 al cuadrado menos ρ G Y2. Ok, sustituimos todas las
todas las variables y nos queda P2 es igual a 4.0 por 10 a la 5. Fíjense que esto lleva las unidades de pascales. Si ustedes corroboran, todas las unidades de la ecuación de Bernoulli tienen unidades de pascales. Más la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico en el sistema internacional por 1.5 al cuadrado, que es la velocidad 1, menos 6 al cuadrado, que es la velocidad 2, menos 1000, que es la densidad del agua, por 9.8, que es la aceleración del planeta Tierra, por la altura, que son 5 metros. Entonces, esto nos queda P2 igual a... Ustedes lo revisan con sus calculadoras y me dicen si metí un dedazo o no. 334.125. ¿Qué unidades? Alexa. Perdón, profe. ¿Qué unidades tiene P2? No recuerdo. ¿Cuáles son las unidades de presión en el sistema internacional? Los pascales. Correcto. 334.125 pascales. El caudal en el baño es Q igual al área 2, al área en el baño, área 2 por la velocidad 2. Y esto es 7.85 por 10 a la menos 5 por 6. Y entonces esto da 4.71 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Como esa unidad digamos, es la unidad del sistema internacional para caudal, pero para entenderlo un poquito más podemos pasarla a litros, ¿verdad? Para que sepamos con cuánto nos estamos bañando. Entonces, Q lo podemos pasar a litros, entonces es 4.71 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo por 1000 litros, que es un metro cúbico, ¿verdad? Entonces metro cúbico se cancela con metro cúbico, segundo lo dejamos y entonces esto queda 0.47 litros por segundo. O sea, usted se baña con estos datos, usted se baña con medio litro por segundo. Entonces, si usted dura, digamos que un minuto, o sea, 60 segundos, mojándose, ¿verdad? Entonces usted está usando 60 por 60 segundos por 0.47 igual, usted está usando 28 litros para mojarse. ¿Ven el montón de agua? Así es que si usted se mete al baño a cantar y a mojarse, entonces así va a estar gastando el agua, ¿verdad? Ok, otra observación interesante es que una buena presión para las casas, por si ustedes quieren regular la presión de entrada, digamos que tienen una bomba, entonces una buena presión para las casas es 3 veces entre 3 y 4 la presión atmosférica.
O sea, entonces, si la presión atmosférica, que ya la vimos, la presión atmosférica es 101.325 pascales, entonces esto implica que una presión para la casa puede ser, ¿verdad? Está dentro del rango entre 3 y 4 por la presión atmosférica. Ok, o sea que una buena presión para la casa es, digamos, 3.000 kilopascales, ¿verdad? Menor o igual a la presión de la casa, o la presión de la casa menor o igual a 404 kilopascales. Esa es una buena presión para las casas. Ustedes tienen una buena presión para el baño, para lavar platos, para lavar al perro, para regar, etcétera. Entonces ahí tienen ustedes una buena presión. Las velocidades de entrada de la casa y las velocidades de salida van a depender del área de la manguera o del tubo que ustedes empleen, ¿verdad? Porque por la ecuación de la continuidad, las áreas son las que determinan las velocidades, ¿verdad? Entonces acuérdense que la ecuación de la continuidad les va a definir la velocidad. Al cerrar la llave del baño, ¿qué pasa? Entonces decimos, al cerrar la válvula en el baño, ¿qué pasa? La velocidad en 2 se hace 0, ¿verdad? Implica que la velocidad en 2 es igual a 0. Y también que la velocidad 1 es igual a 0, ¿verdad? Porque se cerró el baño. Entonces no hay flujo. Entonces V1 igual a V2 igual a 0. Entonces la presión 2, fíjense, la presión 2 va a ser la presión de entrada, 4 por 10 a la 5, ¿verdad? Más 0, que son las velocidades, y menos 49.000, que es la pérdida de presión por la altura. Entonces, si usted pone un manómetro arriba en el baño, la presión le va a dar 351.000 pascales. Esto en general se escribe en potencias, entonces usted puede decir que estos son 351 kilopascales, o puede decir que esto es 3.51 por 10 a la 5 pascales. O puede decir también que es 0.351 megapascales. ¿Alguna pregunta? Ok, decimos problema 3. La figura muestra un tanque de gasolina con área transversal a 1. Lleno hasta una altura h. El espacio arriba de la gasolina tiene aire a una presión PT.
Oh, P del aire. Pongámosle P del aire. Y la gasolina sale por un tubo corto de área A2. Ubicado en la parte inferior del tanque. Deduzca expresiones para la rapidez del flujo en el tubo y el caudal. Otra cosita que quería contarles con respecto a las casas. A veces la presión es mucha, la presión del agua es altísima. Por ejemplo, en mi casa aquí donde yo estoy, la presión es altísima. Entonces yo tuve que instalar un regulador de presión y lo ajusté a 400,000 pascales. Y entonces tengo una buena presión en toda la casa y no me revienta los tubos. Porque antes me reventaba los tubos. La presión que entra del AIA aquí donde yo vivo es exagerada. Entonces, para que no le revienten los tubos en su casa, es mejor que usted instale un regulador de presión y lo ajuste a 400,000 pascales, ¿verdad? El regulador tiene ahí un tornillito donde usted con un desatornillador le ajusta y le pone más presión o menos presión. Y el manual le dice cuáles posiciones y cuáles presiones. Entonces, no es nada complicado. Lo que pasa es que a veces es más bien al revés, ¿verdad? La presión de agua que entra de la municipalidad o de la AIA o de la, ¿cómo se llaman esas otras asociaciones? De la SADA, es muy baja. Entonces, de ahí a veces no entra bien el agua. Entonces, ¿qué se hacen en esos lugares? Bueno, usted tiene dos posibilidades. Usted puede hacer un tanque de abastecimiento. Entonces, usted puede hacer el tanque de abastecimiento subterráneo y le instala una bomba centrífuga que succione de ese tanque y alimente la casa. Esa es una solución buena. Lo que pasa es que cuando se va la luz, entonces usted no tiene agua. Y la otra solución es hacerse un tanque de agua que trabaje por gravedad. Lo que pasa es que para que le dé una buena presión de agua a la casa, usted tiene que tener el tanque por lo menos 5 metros arriba del techo de la casa. Entonces, para que le dé buena presión a toda la casa. Y entonces eso es, digamos, a veces costoso, ¿verdad? Hacer una torre con un tanque de... ¿Cuánto puede ser el tanque? Un tanque puede ser perfectamente de un metro cúbico. No hace falta que sea más. Un metro cúbico es un tanate de agua. Y pueden bañarse todos los de la casa bien y hasta bañar al perrito y no pasa nada. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna pregunta? Con eso de las casas o aplicaciones en las casas o alguien que tenga alguna duda con alguna casa.
No hay dudas. Bueno, entonces ya los voy a mandar a diseñar el agua de cada una de las casas de ustedes, a ver cómo queda. Y se los voy a revisar. A ver si nos podemos bañar todos juntos a la vez. Digamos que haya 3 baños y que entonces nos metemos cada uno en un baño y que dé buena agua para todo el mundo. Ok. Bueno, sigamos entonces. Si no hay dudas, está bien. Entonces dice que tengo un tanque de gasolina. Entonces, como les he dicho, en física es muy aconsejable hacer esquemas, dibujitos. En física es importante hacer dibujitos. Entonces, aquí tenemos el tanque. Dice que tenemos un orificio, un tubo, por donde sale la gasolina. Entonces dice que aquí tenemos en el fondo un orificio por donde sale la gasolina. Entonces dice que tenemos la gasolina, la gasolina es media anaranjada, ¿verdad? Entonces vamos a dibujarla anaranjada. Ahí tenemos la gasolina. Y dice que por este tubito sale la gasolina, ¿verdad? Entonces dice que un tanque de área transversal. Entonces, el área transversal A1. Entonces aquí tenemos el área 1. Entonces, vamos a considerar 2 puntos. Vamos a considerar un punto aquí, ¿verdad? En la superficie de la gasolina. Entonces, este es el punto 1. Y tenemos un área 1, que es el área transversal del tanque, corresponde al área transversal de la gasolina. Y aquí tenemos un área, consideramos un punto 2 aquí. Entonces aquí tenemos un área 2. Este es el punto 2. Y la gasolina sale a P0, ¿verdad? La presión atmosférica. Ok, entonces, ahí tenemos el esquema de lo que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a asumir? Bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a asumir. Asumimos, en primer lugar, fluido incompresible. O sea, ρ igual constante. Y aplica ρ igual constante y aplica la ecuación de continuidad. Segundo, fluido no viscoso, lo cual es bastante cierto, ¿verdad? En la gasolina es poco viscosa. O sea, las fuerzas de fricción internas son despreciables. Y aplica Bernoulli. Y tercero, como A1 es bastante más grande, que A2, entonces, ay, pero ¿qué es esto? Caramba. Entonces, podemos asumir V1
sea, la velocidad 1, V1, bastante cercana a 0. Y 4, la referencia la asumimos en 2, o sea, Y2 igual a 0. Ok, entonces ya tenemos lo que asumimos. Entonces podemos escribir Bernoulli entonces Bernoulli en este caso podemos escribirlo como la presión de aire. Bueno, se nos olvidó poner Profe, en el... la ecuación de continuidad, ahí no también. Vamos a ver si la ocupamos o no. Ok. Presión de aire. Aquí tenemos presión de aire, PA. Entonces, la ecuación de Bernoulli es presión de aire más ρ medios V1 al cuadrado más ρ G 1, ¿verdad? Pero, bueno, no lo pusimos, pero aquí vamos a poner la referencia. Dijimos que era el punto 2. Entonces, esto que está aquí lo vamos a llamar la altura H. Esta es H. Entonces, más ρ G H es igual a P0, que es la presión absoluta en el punto 2, ¿verdad? Es la presión atmosférica. La gasolina está saliendo a la presión atmosférica. Más ρ medios de V2 al cuadrado más ρ G por 0. Entonces, este término se desaparece, es igual a 0. Este término es la interrogante, la incógnita, perdón. ¿Verdad? Este término lo tenemos. H la tenemos, o sea que este término no hay ninguna incógnita aquí. Conocemos ρ, G y H. V1, este término se hace 0 porque estamos haciendo V1 es igual a 0. Y PA la da el problema, o sea que esto se tiene. Entonces solo tenemos una incógnita y una ecuación, entonces no nos hace falta la continuidad. Entonces de Bernoulli podemos encontrar V2. Entonces decimos que despejamos, entonces tenemos P del aire dentro del tanque menos P atmosférica, la pasamos para allá, más ρ G H es igual a ρ medios por V2 al cuadrado. Entonces de aquí despejamos V2 y entonces nos queda que V2 al cuadrado es igual a 2 que multiplica a PA menos P0 más 2 más 2 ρ G H. Ya pasamos el 2 a multiplicar allá por todo lado. Y ahora pasamos a dividir el G.
Entonces, todo esto dividido perdón, el G no, el ρ. ¿Verdad? Entonces, entre ρ, y entonces esto queda 2 P aire menos P atmosférica entre ρ más 2 GH. Y entonces, la V al cuadrado, perdón, la velocidad 2 es la raíz de todo eso. 2 por PA menos P0 entre ρ más 2GH raíz de todo este señor. ¿Ok? Y se acuerdan en el colegio o en física 1, ¿verdad? Si el tanque es abierto a la atmósfera, entonces estamos diciendo si la presión del aire es igual a la presión atmosférica, o sea, un tanque abierto, entonces la velocidad 2 es la conocida fórmula como 2G, 2GH raíz. Y el caudal que está saliendo de gasolina lo podemos calcular con continuidad. Entonces, el caudal Q es igual al área 2 por la velocidad 2. Y listo, ahí están las dos expresiones para el caudal y la velocidad. Entonces aquí está caudal y velocidad. Dígame, David. Esa fórmula, la de V2, si el techo estuviera, bueno, si no tuviera la parte de arriba, sería la ecuación que necesitaríamos para lo que usted dijo de poner un tanque de agua Ajá, por gravedad. Se utilizaría exactamente. esa ecuación. Exactamente. Ok, listo. Profe, Dígame. como el tanque está abierto, entonces P2 es por la presión atmosférica. Es correcto. Ok. No, vea, si el tanque está abierto, entonces la presión del aire en el tanque es igual a la presión atmosférica. Por eso es que este término se hace 0. Ok. ¿Ya? Y entonces la velocidad en 2 es 2GH. Ok, Si fuera un ok. tanque abierto, ¿verdad? ¿Y si cerrado? Esta es la expresión. Gracias. Ok. Bueno, problema, ¿por dónde vamos? Problema 3, problema 4. Caramba, ya se fue el tiempo, 2:54. Ok, quedemos aquí y les aviso por WhatsApp cuando comienzo la clase 3, ¿ok? Ok. Bueno, nos vemos.